Qué bueno, gloria a Dios. Pueden sentarse. De nuevo a todos, bienvenido a la casa del Señor. Y mi deseo es que pueda el Señor bendecir. De hecho, Él puede bendecir cada una de nuestras vidas, ¿verdad que sí? Y saber que el Señor está para ministrarnos. Carlos, pueden sentarse. Y saber nosotros que Dios está en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios está en medio nuestro para bendecirnos. Si alguno nos visita por primera vez, levante su mano. Quiero saludarles por primera vez. Bueno, saludamos ya a Evan y un fuerte aplauso para Evan de nuevo. Ok, muy bien. Quiero saludar de una manera especial a hermanos que nos acompañan del Ministerio de Misericordia y Gracia. Está en Honduras, pero también un gran equipo aquí en los Estados Unidos. Y ellos son Jesús, póngase de pie Jesús, Ricardo, Diane, Gray y Brian. Y un fuerte aplauso para ellos. Es un gran privilegio que ustedes estén aquí hoy con nosotros y somos bendecidos. Y yo quiero darle lugar al hermano Ricardo, que es el coordinador allá en Honduras. Pasa aquí, Pastor Ricardo, y saludarle. Y nosotros vamos a dar un fuerte aplauso a Ricardo y a todo el ministerio que están haciendo allá en Honduras. Gracias por estar aquí en este tiempo maravilloso con nosotros como iglesia, nuestra familia Iglesia Mercy Hill en español, y podemos conocer cómo Dios ha obrado en su vida y también lo que Dios está haciendo en gracia y misericordia allá en Honduras, ¿verdad? Así que Ricardo va a estar usando un tiempo para dar testimonio de cómo Dios obró en su vida, y luego vamos a ver un video poderoso que nos muestra cómo Dios está trabajando allí en el Ministerio Gracia y Misericordia. Así que estemos atentos. El micrófono para Ricardo está aquí. Ok. Gracias. Hola. Dios les bendiga, hermano. Mucho gusto. Mi nombre es Ricardo Venegas y vengo de allá de Honduras. Vivo en Honduras, nací en Honduras y estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes porque hemos orado mucho por este tiempo. Desde que seguía y íbamos avanzando en el año, sirviendo con algunos hermanos que iban de aquí para allá, y orábamos por este tiempo, y llegó el momento, llegó la hora, el Señor respondió a nuestras oraciones y por eso estamos aquí. No estamos aquí porque somos guapos, ni porque somos especiales, ni porque somos poderosos, sino que por la gracia del Señor nos trajo a este lugar y hemos orado mucho por este tiempo, hemos orado por los hermanos de este lugar. Y de hecho, Gregorio, que ellos son de la iglesia Mercy Hill, y estos hermanos también que estuvieron con nosotros allá, compartieron mucho acerca de las grandes cosas que el Señor hace en Mercy Hill, ya sea en inglés o en español, pero también lo que el Señor hace a través de Mercy Hill. El Señor realmente, muchas veces pensamos nosotros que debemos de ser súper equipados, súper importantes, súper grandes, con grandes habilidades para que el Señor nos pueda utilizar. Y realmente el Señor lo que está buscando es la disponibilidad de nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estoy y me muestro ante usted, Señor, tal y como soy. Me cuesta tanto, Señor, tratar de guardar lo que yo soy. ¿Cómo pudiera, Señor, mostrarme con hipocresía ante usted con algo o alguien que yo no soy? Señor, por favor, úseme de la manera como soy, con lo que únicamente le suplico con mi corazón que me permita ser instrumento en todo lo que usted hace. Y hermanos, estábamos nosotros compartiendo en el primer culto, y antes de comenzar, hermano, yo quiero compartir con ustedes un par de versículos. Y yo creo que mientras yo comparto un poquito con ustedes, ustedes piensen un poquito acerca de estos versículos. Y el versículo que yo quiero leer primeramente está en el libro de Romanos capítulo 10, en el versículo 20. We're going to start the reading from Romans chapter 10, verse 20. We're going to be on that. ¿Y cómo se llama? Cuando venimos a Cristo, y dice el versículo, perdón, hermano. Romanos capítulo 10, versículo 20 dice: e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hemos escuchado en el plan de salvación muchas veces cuando los evangelizan, dice, nos llevan los hermanos cuando comparten el plan de salvación con alguien, dice, y nos llevan al libro de Romanos y dice, vamos a ir, hermano, al libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron
y están apartados, destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado, porque Dios es santo y nuestro pecado no nos permite, no nos accede a Dios santo con el pecado que nosotros tenemos. Tiene que venir el perdón para que nos pueda justificar y limpiar para poder llegar a un Dios santo por medio de la fe y la gracia del Señor. Y después dicen, pero ¿qué hace todo este pecado? El pecado hace estragos. Una palabra que nosotros llamamos estragos. Dice, porque la paga, el pecado que nosotros cometemos es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo esto es bonito. Y dice, nos llevan, dice en el libro de Romanos, en el plan de salvación, dice en el libro de Romanos 19, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y nosotros escuchamos y leemos todo esto, pero nunca tomamos un tiempito para poder leer ese versículo que dice que mientras usted y yo nunca jamás le buscamos a Él, en el corazón de Dios ya estaba buscarle a usted y a mí. En el corazón de Dios estaba ir y venir a este mundo que Él mismo creó para buscarle a usted y a mí, para poderse manifestar a aquellos que nunca preguntaron por Él. Y ese caso era el mío. Ricardo Venegas, nací el 17 de marzo de 1971 en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras. Yo no sé si los hondureños que están aquí no sé cómo le dicen en otros países, pero allá en nuestro país nosotros le decimos cuartería. Cuartería son como esos complejos de apartamentos que están por acá. En México creo que le dicen vecindad. No sé cómo le dicen en otros países, pero en nuestro país nosotros le llamamos cuartería. Y la cuartería donde yo nací era una cuartería con muchos cuartos en un solo lugar. Y había, me acuerdo bien, 2 baños, dos baños de bañarse, 2 servicios y una pila. No sé cómo le dicen a las pilas. Nosotros le dijimos a las pilas donde lavan la ropa y los baños y para bañarse y todo. Y había un pleito todos los días porque todo el mundo se quería bañar, pero habían solo 2 baños. Todo el mundo quería entrar a usar el inodoro, pero solo habían 2. Y todas las mujeres querían lavar un solo día, pero solo había una pila. Y la mujer que tragaba más pinol, como vimos nosotros, la que era la más fuerte y la más gallona, la más brava, era la que iba a lavar. Las otras tenían que esperar su turno para poder lavar y era un pleito tremendo todo el tiempo. Pero por alguna razón el Señor permitió y estaba en los planes de Dios que yo naciera en aquel lugar. Y que iba creciendo. Mi mamá tenía que trabajar todos los días del mundo. Y yo crecía y me quedaba solo todo el día con mi abuela y mi mamá iba a trabajar. Y mientras mi mamá trabajaba, yo iba creciendo y grandes preguntas llegaban a mi mente. Y no tenía un papá porque mi papá tenía su propia familia. Él vivía en otro lado, no tenía un hermano mayor, no tenía un tío, no tenía un primo, no tenía nadie que pudiera responder a las preguntas tan inquietas que yo tenía mientras crecía. Y fui a la calle. Y en la calle encontré y escuché las respuestas que me dio la calle, la gente de la calle, los amigos de la calle, de acuerdo a su propia traducción, a lo que ellos creían que era lo correcto. Y eso fue lo que mi mente procesó. Y entre menos acordé, estaba en la calle y vivía la vida de la calle. A la edad de 9 años fumaba y bebía. Y entre más iba avanzando el tiempo, más conocía la vida de la calle y más me introducí en la calle. Y mi vida empeoró. Y mi mamá, una mamá que se sacrificaba con su trabajo para poder hacer el dinero para que pudiéramos comer. Y mi abuelita, una abuelita ya un poco mayor, y ella hacía su parte. Y la gente del área rural de aquel tiempo, de Honduras, tenía que venir hasta la ciudad para poder ir a la escuela secundaria, llamamos allá, no sé cómo le llaman aquí le dicen middle school, yo creo, pero ellos tenían que venir de allá hasta acá a la ciudad para poder tener acceso a la educación. Pero esta gente que venía del área rural, del campo a la ciudad, tenían unas características muy especiales. Eran una gente humilde, eran gente educada, eran gente buena, gente dulce, gente amable y todas las características buenas que usted pueda poner las tenía aquellas personas. Y mi mamá y mi abuela dijeron un día, si nosotros mandamos a Ricardo al campo donde esta gente viene, seguramente Ricardo será como ellos. Hermanos, si yo tengo un dolor de muelas aquí en Carolina del Norte y me voy 9 horas a Florida y tengo el dolor de muelas, si voy a Florida voy a tener el dolor de muelas, si me voy a Honduras voy a tener el dolor de muelas, si me voy a China voy a tener el dolor de muelas. Mientras no arregle aquel problema del dolor de muelas, a donde quiera que yo vaya, el dolor de muelas va a ir conmigo. Me mandaron al área rural, estaba viviendo con una familia que no es mi familia, pero esta familia tenía algo especial. Ellos amaban al Señor. El vivir de esta familia era Cristo. Lo primordial y la prioridad en aquella familia era Cristo. Y yo iba a la escuela con 2 hijos de aquella familia y cuando salíamos en la tarde que tocaban la campana, ellos corrían a su casa.
Dinora y Toño corrían a su casa. Y cuando llegaba a la casa, ellos corrían para agarrar un radito pequeño de baterías y decía, Luis Palau responde. Y yo les decía yo a ellos, especialmente a Toño. Toño y yo dormíamos en la misma cama y le decía, Toño, ven, tú eres tonto. ¿Por qué corres tanto desde la escuela y llegas sudado a la casa solo para venir a escuchar a Luis Palau responde, para escuchar cosas sin sentido? Y si ni siquiera sabe lo que él dice es cierto. Y él decía, escuchen bien, lo que él dice, sea cierto o no sea cierto, alimenta mi alma. Alimenta mi alma. Porque el alimento que yo recibí eran cosas vanas, cosas de la calle, los que alimentaban esta carne llena de pecado. Y en lugar de cambiar mi vida, la vida mía era más desastrosa. Más metido en vicios y más en cosas feas, problemas en la escuela. Era un desastre mi vida, una vida completamente sin sentido y posiblemente sin futuro. Posiblemente sin futuro. A la edad de 15 años, y ¿saben qué? Hasta que nosotros no tenemos un amigo en la vida es cuando nosotros no agradecemos por nuestros amigos. Hasta que no tenemos la oportunidad de tener un abrazo en esta vida es cuando nosotros no agradecemos por los abrazos. Recuerdo, yo soy padre y como padre nosotros buscamos que nuestros hijos obtengan y tengan las mejores cosas, las mejores amistades, las mejores cosas en la vida. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Y yo recuerdo que mientras yo iba creciendo, los pocos amigos que yo tenía, sus padres venían y los sacaban y les decían, hey, yo no quiero que tú te juntes con Ricardo porque si tú te llevas con él seguramente vas a ser como él. Y no podía tener amigos. Y el único amigo que tenía era el río del pueblo. Todas las mañanas iba al río y me sentaba en una piedra en un lugar que le decían la corriente y hablaba con el río. Y le contaba al río todas mis frustraciones, todas mis peleas, todo lo que tenía en mi corazón, se lo contaba al río. Porque no tenía nadie que me escuchara, nadie me quería escuchar, no tenía un hermano, no tenía un papá, no tenía nadie que podía escucharme. Cuando llegaron mis 15 años, le dije a mi papá, tuve la oportunidad de hablar con mi papá y le pregunté, ¿por qué yo siento, papá, que nadie me quiere, que nunca nadie me ha querido? Y mi papá dijo, hey, escucha bien esto, cuando el doctor corta el cordón umbilical, eso significa que tú no tienes mamá, ni papá, ni hermanos, ni tíos, ni nadie. Así que tienes que aprender a comportarte y a ser un verdadero hombre. Yo tenía tanto odio en mi corazón y cuando escuché aquellas palabras le dije a mi papá, voy a crecer y un día voy a trabajar y voy a comprar una pistola y el primero que voy a matar es a usted. ¿Y saben qué respondió mi papá? Mi papá dijo, oh, está bueno, cuando eso pase yo voy a tener la mía también para que podamos intercambiar plomo. Eso fue lo que mi papá dijo. Pues siguió mi vida. Cuando iba a cumplir 18 años, iba en un bus rumbo a la ciudad para regresar a mi familia en la ciudad. ¿Cambiado? No, peor. Y mientras iba en el bus paró, había un retén militar del ejército. El ejército entró al bus y dijo, ¿cuántos años tienes? Voy a cumplir 18, ok. Bríncate, móntate al carro. Y me llevaron al ejército por 3 años. Estuve tratando de llenar mi vida con tantas cosas que el mundo provee. Y mientras estaba elevado en una nube decía, esto es lo que yo necesito. Pero cuando caía de la nube, no, y subía a la nube todos los días del mundo. Y caía y subía a la nube que el mundo ofrece todos los días del mundo. Y cuando fui al ejército dije, tal vez esto es lo que yo necesito, estar en un lugar así donde la disciplina sea fuerte. Cuando tocaron la trompeta a las 4 de la mañana dije yo, no, este no es el lugar donde yo necesito estar. A mí me gusta dormir tarde. Estuve 3 años en el ejército. Cuando salí del ejército me casé y formé una familia y dije yo, tal vez esto es lo que yo necesito, tener una familia. Pero realmente no era eso lo que yo necesitaba. Aquello no satisfacía porque seguía viviendo la misma vida. Ya era grande y vivía una vida peor. El Señor dice que me dio a mí la libertad de hacer con mi vida lo que yo quiera, pero nunca me dio el derecho de poder destruir la vida de nadie más. Y yo estaba ahora destruyendo la vida de otra persona, el cual el Señor no me había dado el derecho a hacerlo. El hermano Jesús Bustillo, el pastor de nuestro ministerio, yo lo conozco a él desde hace muchos años. Él vive a la par de la casa de mi mamá y sé la vida tan sucia que él vivía. Y de repente el hermano Jesús apareció diciendo, soy salvo. Soy una nueva criatura. Dije, ¿salvo de qué? Salvo de mis pecados, de mis culpas.
Y él dijo, men, soy una nueva criatura. El Señor dice, porque todo el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas, el Señor dice que todo aquello viejo y sucio que yo hice se quedó en el pasado y de aquí para allá todo lo echó atrás. Y como un plus, el Señor me está diciendo a mí de que lo metió en el fondo de la mar y nunca más se va a acordar de lo que yo he hecho. Y dije, man, qué bueno todo eso, escuchar eso. Ya lo he escuchado otras veces, pero eso es bueno para las abuelitas y los abuelitos, pero no para gente joven como yo. Y seguí viviendo mi vida y mi vida. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros no tomamos en cuenta que el poder de la oración es más grande de cualquier cosa que usted pueda imaginar, porque no es la oración en sí, sino el que está respaldando la oración que nosotros hacemos. Dice que no hay nadie tan grande como Él. Y Él estaba orando al Señor para que tuviera misericordia de mi alma. Y el hermano Jesús no desperdició una oportunidad para compartir con Cristo Jesús. Cada vez el hombre repetía lo mismo y lo mismo y lo mismo. El Señor promete, dice que su palabra jamás regresará vacía. Un día estaba arreglando un carro yo en Tegucigalpa, en un garaje muy grande para una persona. Hasta que tenemos una carga grande en nuestra vida, sabemos lo que pesa. Estaba debajo de aquel carro y yo le dije, Señor, si es cierto que usted es real y usted puede cambiar vidas, así como cambió la de él, yo necesito por favor que usted cambie la mía. Señor, yo he sido esclavo de esto, Señor, toda mi vida. No tuve la oportunidad de jugar como otros niños, de ser como otros niños. Nunca nadie me ha abrazado. Y yo quiero decirle a la gente que ama, así como los demás aman, yo quiero amar también, pero no puedo. Yo dije, Señor, por favor, tenga misericordia de mi vida. Y si usted lo hace, yo le voy a seguir a usted todos los días de mi vida. Y después de que yo hice la oración, muchas gracias, hermano. Después que yo hice la oración, le dije, me empecé a sentir así como medio mareado. Y me fui adentro de la oficina y dije, no voy a trabajar en este carro más. Y yo dije, está bien. Y me fui para mi casa y estuve acostado en la cama de mi casa por 3 días y no estaba enfermo. Y el tercer día, aquel Dios invisible que yo le había orado en aquel lugar solito, se estaba haciendo real en mi vida. Y él dijo, levántate. Y fui a la iglesia donde el hermano se congrega esa noche. Y después de que el pastor predicó, hizo aquel mensaje, el pastor hizo la invitación y dijo, hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo Jesús. Yo levanté la mano y pasé al frente y recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Es la cosa más grande y maravillosa que ha pasado en mi vida. Porque solo cuando usted ha estado preso sabe el verdadero valor de la libertad. Y el Señor me hizo libre ese día. Y después que yo recibí a Cristo, el hermano Jesús se acercó y me dijo, Ricardo, quiero mostrarle algo. Y me recuerdo que el hermano sacó una tarjeta donde habían 10 espacios donde usted escribe 10 nombres de 10 personas a las cuales usted fielmente se compromete a orar por ellos hasta que ellos conozcan a Cristo Jesús y sean salvos. Y mi nombre era el tercer nombre en aquella tarjeta. La esposa de él y él oraron por mí 14 meses hasta que yo me rendí a Cristo Jesús. Pero todo era un comienzo, ahí era el comienzo. Porque si ser salvo es todo, es demasiado poco. El Señor dice que todo comienza con la salvación. De ahí es una experiencia nueva con Cristo todos los días. Mientras llega el día de Cristo a nuestra vida y nos reunamos para siempre y por siempre con Él. Y ese día recibí a Cristo, regresé a la casa. Yo trabajaba, me acuerdo, en un lugar donde todos eran cristianos. El jefe, todo el mundo era cristiano. Y evangelizaban y hablaban de Cristo y ponían alabanzas y todo. Cuando me convertí a Cristo y llegué al trabajo, me echaron afuera. Y decía, ¿cómo es posible, Señor, de que mientras yo no estaba en usted, era el niño bonito en este lugar, y ahora que yo estoy en usted, ellos me echan? Pero era porque el Señor tenía planes diferentes para mi vida. Escuchen bien. Viene y me echaron de ahí. Y cuando llegué unos años después, vino el huracán Mitch a nuestro país, hizo grandes desastres en nuestro país. Y el pastor de la iglesia dijo, estoy buscando voluntarios aquí en la congregación que quieran ir a otra congregación para ayudar y formar parte de un equipo para mandar ayuda a las personas que están en necesidad por causa del huracán. Y la esposa del hermano Jesús y yo fuimos 1, 2 y 3 semanas. Y el primer grupo de médicos de aquí de Carolina llegó a Honduras. Ellos tenían las medicinas, las enfermeras, los doctores, el carro, tenían todo, pero no tenían un chofer.
Y el pastor dijo, ¿quiere ir usted con ellos? Me mandaron la primera semana, la segunda, otra y otra más. Y después me dieron, esa misma misión me dio un trabajo permanente. Y empecé a servir al Señor con ellos. Y mientras servía al Señor me sentía útil. Sentía aquella llama de fuego en mi corazón, pero había un problema. Recuerdo que un día estaba trabajando con un grupo de hermanos de esa universidad en las montañas que se llama, ahí en Boone, no me acuerdo cómo se llama esa universidad. Eso es la universidad. Y el líder del grupo, ellos le decían Skippy. Y no sé por qué le decían Skippy, porque nunca lo miré a él saltándose ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la cena. Siempre estaba ahí. Pero bueno, Skippy, estábamos descargando un tráiler y él cayó al suelo y torció su brazo bien feo. Yo pude ver el dolor y él dijo un montón de palabras y no entendía absolutamente ninguna. Yo quería ayudar al hermano, pero no podía porque no entendía lo que el hermano decía. Y me llené tanto de tristeza y de frustración y me fui al baño adentro, al seminario donde estábamos, me senté y dije, Señor, yo sé que usted es fiel, usted es bueno y todo lo que usted hace es perfecto, pero creo que esta vez usted se equivocó conmigo, porque yo trato de servirle y usted conoce mi corazón, usted puede escudriñar y sabe, Señor, que hay un fuego ardiente en mí por servirle, pero no puedo porque no puedo comunicarme. ¿Cómo quiere, Señor, que yo le sirva si usted no está siendo fiel proveyendo las herramientas para que yo lo pueda hacer? ¿Y saben qué escuché? Amén. Había otra persona en el otro baño. Y para hacerlo más peor, era un misionero bilingüe y entendió todo lo que yo le dije al Señor. Y él respondió de la otra pared, Ricardo, hermano, el Señor es fiel. Y si Él verdaderamente te trajo aquí, Él va a ser fiel en proveer para que tú les puedas servir. Hermano, yo a puro esfuerzo, hermano, puedo medio hablar español. Yo no puedo hablar inglés. A poco puedo hablar español, cuanto más voy a hablar inglés. Pero las pocas palabras que el Señor me ha permitido aprender en inglés es por su fidelidad. No porque he ido a una escuela, no porque he ido a un curso de inglés, a una universidad, sino que el Señor ha sido fiel, como dijo el hermano. Si el Señor te llamó, Él mismo será responsable y fiel en equiparte y darte las herramientas para que tú puedas servirle a Él. Y el Señor ha sido fiel. Bueno, siguiendo al Señor, hay una cosa que yo quiero que ustedes, hermanos, al menos yo lo hago. Cuando oramos debemos de tener mucho cuidado cómo oramos, porque la Biblia dice que cuando nosotros oramos debemos de tener pendiente y ser conscientes de que a quien nosotros oramos es soberano, es poderoso y Él tiene y puede hacer todo lo que Él quiera porque Él tiene poder. Recuerdan que hace poco les dije que tenía un enemigo a muerte, que nunca me quería ver ni nunca lo quería ver. Él me quería matar y yo lo quería matar y ese era mi papá. Cuando me convertí a Cristo, el gozo era tan grande que la primera persona que yo busqué fue a mi papá. Y mi papá, cuando yo le dije, papá, Cristo ha venido a mi vida. Yo soy una nueva persona, yo no siento lo mismo que tú sentí toda mi vida por usted. Y mi papá me dijo, siempre has sido un hombre estúpido y ahora sos mucho más tonto, porque crees en ese libro que dan y en todo lo que la gente dice y aleluya y todo eso. Siempre has sido tonto, ahora sos más tonto. Y una y otra vez yo le decía a mi papá y mi papá nunca. Un día, porque yo venía al altar y decía, levantar mis manos, Señor, te amo con todo mi corazón, y el Señor decía, mentiroso. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque ¿cómo vienes a decirme a mí aquí que me amas con todo tu corazón y tienes un gran problema con tu papá desde que eras un niño? Tú no puedes ver lo que está dentro de tu corazón, lo que está profundo en tu corazón, pero yo sí puedo ver, yo puedo escudriñar tu corazón. Y aquí estoy sacando todos los trapos de inmundicia de tu corazón y te los estoy mostrando. Ve a donde tu papá y arréglate con él. Y luego ven y dime a mí que me ama. Pero mi papá no quería. Mi papá me ofendía, me corría, decía que era tonto. Mi papá seguía siendo la misma persona conmigo. Y vino a un Dios y le dije, Señor, yo quiero que usted, Padre, por favor, tome el control de todo esto y haga lo que tenga que hacer para arreglar las cosas con mi papá porque yo no puedo. Y el Señor lo hizo. Pero no lo hizo de la manera como yo esperaba. El Señor tiene su propio estándar, Él es Dios. Y Él tiene su propio estándar de cómo hacer las cosas. En el año 2000 el Señor me dio 2 hijas gemelas. Las amaba con todo mi corazón. Un día mis hijas se enfermaron y las llevé del doctor. Y el doctor dijo, es algo, un virus de esos virus de
de mosquitos, no pasa nada. Y le puse una inyección a cada una, pero mis hijas eran alérgicas al medicamento y ni el doctor ni yo lo sabíamos. Al día siguiente corría como loco en un carro prestado de un vecino y tenía a mi niña, una de mis niñas en el asiento del chofer y corría. Y llegué a una clínica y metí la niña adentro, se la di en las manos del doctor y le dije, doctor, ya voy a regresar, solo voy a traer los documentos de mi niña. Y el doctor dijo, está bien. Cuando regresé adentro, el doctor dijo, men, no, lo siento, no puedo ayudarte. Y él dijo, yo dije, pero ¿por qué? Yo no soy un pediatra, no puedo ayudarte. Agarré a mi niña nuevamente y la puse en el carro y salí corriendo. Y recuerdo que llevaba este dedo en las manos de mi hija. Y ella apretó este dedo con tanta fuerza. Y aquella voz que me dijo, levántate y ve a la iglesia. Esa misma voz dijo, hey, pon el freno, es demasiado tarde. Mi niña había muerto en aquel asiento. Yo salí del carro y abrí la puerta y moví a mi hija 1000 veces y nunca regresó. Y llamé a mi vecino y dijo, yo quiero que usted vaya a mi casa y le diga a mi esposa lo que pasa. Y él dijo, men, lo siento, no puedo. Y yo dije, ¿por qué? Men, tu hermano vino y montaron a tu otra niña en el carro con él y ella está muriendo de lo mismo en el hospital. Mientras tenía esa noche una hija en una funeraria, tenía otra muriendo en el hospital. Y ¿saben qué? La única persona que vino a mi mente que pudiera llamar fue aquel hombre que fue mi enemigo toda mi vida. Pero esta vez el Señor estaba en medio, Él estaba involucrado. El Señor dice que Él va delante de todos los que le aman y los defiende. Mi papá vino y con él vino mi madrastra, mis hermanos, el perro, el perico, el gato, trajo a todo el mundo. Y desde ese día mi papá y yo nos hicimos amigos. Tengo 52 años, cuando tenía 36 años, el carro de aquel hombre que fue mi enemigo se arruinó y él me llamó y dijo, Ricardo, yo quiero que tú jales a mi carro al taller. Y yo lo llevé al taller y cuando estábamos en el taller mi papá me dijo a mí algo y dijo, Ricardo, tú no sabes lo que cuesta a mí poder decir esto, porque nunca en mi vida lo he escuchado y nunca lo voy a escuchar porque mi papá ya murió. Y mi papá dijo, hijo, siempre te he amado, siempre te amé. Lo único que fui un cobarde, no poder reconocerlo, no tener el valor de poder decirlo. Nunca nadie me dijo eso a mí, dijo mi papá, ni nunca nadie me abrazó. Pero yo quiero abrazarte hoy. Era un hombre de 36 años cuando me dieron el primer abrazo con afecto en mi vida. Y desde ese día mi papá y yo nos convertimos en grandes amigos. He escuchado una alabanza, el otro día la escuchaba mientras estábamos en Honduras, que dice, I speak the name of Jesus. Your name is power, your name is healing, and your name is life. Dice, yo debo hablar el nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo es poder. El nombre de Cristo es sanidad. Y el nombre de Cristo es vida. Y eso fue lo que pasó en aquel día. Por eso les digo que cuando nosotros oramos, hermanos, debemos de orar con conciencia. Porque al Dios que nosotros le oramos no es un Dios chiquito. Ni es un Dios que lo podemos meter en una caja o lo podemos meter en la bolsa después del culto y decirle, hey, ahí estate metido, nos vemos hasta el otro fin de semana. No, es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que vive, un Dios que tiene poder, un Dios que quiere ser manifestado. Y la presencia de Dios, hermanos, está en todo lugar, pero la presencia de Dios no se manifiesta en todo lugar. Mientras usted y yo, que somos los encargados de manifestar, de reflejar la voluntad de Dios, no estemos dispuestos a pararnos en la brecha, para que así como usted y yo podemos conocer a Cristo, otros los puedan conocer. Y les dije al principio, hermano, el Señor no está buscando equipados. El Señor no está buscando superhéroes. El Señor está buscando corazones dispuestos a que lo puedan hacer y decir, Señor, aquí estoy. Y quiero compartir, hermanos, con ustedes un par de versículos más para poder terminar. Y está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7.
Miren cómo describe el Señor, de las palabras del Señor, cómo Pablo describe lo que usted y yo tenemos en nuestra mano. No lo describe como una herramienta, no lo describe como una cosa, sino que miren cómo dice Pablo, viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice el Señor, que el Señor describe el ministerio que usted tiene y el ministerio que yo y usted tenemos en común, que es ir y proclamar a Cristo. Él lo describe como un tesoro. No dice una cosa, sino que dice un tesoro. Entonces, por lo tanto, hermanos, el Señor ha puesto en usted y en mí un tesoro. Que si nosotros realmente ponemos mente y ponemos fe en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, que dice que su palabra jamás regresará vacía. Dice que el evangelio es poder de Dios. Dice que hay poder en Cristo Jesús. Y aquel Cristo que me hizo libre a mí, lo hizo libre a usted, también está interesado en salir y hacer libre a muchos que vagan en oscuridad, así como vagué yo en oscuridad por mucho tiempo. Y mientras yo servía con los hombres bautistas, hermanos, crecía y crecía. Hasta que un día, en un devocional, leí un versículo que quiero compartir con ustedes, hermanos, que está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22 y en el versículo 30 y 31. Ezequiel 22, 30 y 31, para que puedan darse cuenta, hermanos, cómo nace este ministerio de misericordia y gracia. 22, 30 y 31. Dice, escuchen bien, hermanos. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo encontré. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Yo vagué en un mundo de oscuridad, sin esperanza, atado, viviendo, como dice la palabra del Señor, en mis delitos, en mis pecados. Lo único que me esperaba era una condenación eterna, apartado en un lugar oscuro, lejos de Cristo Jesús por siempre y para siempre. Hasta que alguien se paró en la brecha, creyéndole al Señor, en este caso el hermano Jesús y su esposa, porque ellos se pararon en la brecha e intercedieron y oraron por mí. Fue cuando yo vine y conocí a Cristo Jesús. Hermanos, si tan solo hoy usted y yo nos comprometiéramos a orar por aquellos que no conocen al Señor, seguramente el Señor la usará a usted o a mí o a otra persona para que ellos puedan también conocer a Cristo. Y hoy con libertad puedo ir y tomar la mano de alguien y decirle, Dios le bendiga, yo le amo a usted en el amor de Cristo. Porque aquel Ricardo herido y lleno de odio que vivía aquí en este cuerpo, ya no vive más. El Señor dice, cuando tú me conozcas, yo te haré una nueva criatura. Y eso pasa únicamente cuando venimos a Cristo. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Gracias, gracias. Que Dios le bendiga. Y queremos ver ahora un video donde nos vamos a acercar a Honduras. Así que vamos todos a Honduras y vamos a ver lo que Dios está haciendo con Ricardo y el ministerio Misericordia. Misericordia y gracia.
qué bueno, qué gran bendición poder ver todo lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Con Casa de Misericordia, Misericordia y Gracia. Gracias, hermano Ricardo, por compartirnos tu testimonio y todo lo que Dios comenzó a hacer y está haciendo hoy. Gracias, Diane, por su trabajo, por your job or work or ministry in Honduras. Pero por todo el equipo que les voy a pedir que pasen aquí al frente. Come here for pray for you now. Y gracias, Pastor Jesús, también por acompañar a Ricardo en todo este arduo trabajo y la gran bendición de servir a otros. Y también la pequeñita, que pase la pequeñita para aquí también. Vamos a orar y darle gracias al Señor, ¿verdad? Es bueno escuchar lo que Dios hace en la vida de otras personas, ¿verdad? A veces escuchamos situaciones malas y aprendemos con los golpes de otros para no darnos los golpes nosotros. Así es las lecciones de la vida. A veces escuchamos cosas buenas y decimos, yo quiero que eso pase en mi vida también. Y mi invitación al orar por ellos también es para que cada uno de nosotros pueda vivir experiencias de conversión, pero de llamamiento, responder lo que Dios a lo que Dios te está llamando para servirle. ¿Dice amén? Ok, de nuevo, buen trabajo. Gracias. Buen trabajo de parte del Señor. Y yo sé que a veces sabemos que Dios está obrando en sus vidas. Ustedes saben que Dios está usándole, pero quiero decirle de parte del Señor y de nuestra iglesia, buen trabajo. Good job. Yes. Y estamos contentos con el Señor. Y estamos contentos con el Señor por la bendición de invocar el nombre de Jesucristo ahora para bendecirles a ustedes. Nos ponemos de pie y puedes extender tu mano como señal de bendición, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a Honduras? Amén. ¿Cuántos hondureños hay aquí? Bueno, disculpe, baje la mano todos. Ahora, ¿cuántos hondureños hay aquí? 1, 2, 3, 4, sí. No deje de saludar a los hondureños aquí, ¿ok? Eso. Entonces, ahora sí, puedes puedes extender tus manos y vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por Casa de Misericordia allá en Honduras. Gracias por Ricardo, por el Pastor Jesús, por nuestros hermanos de Mercy Hill que elaboran, ministran allá también. Gracias por Diane también y toda la coordinación que hace aquí en Estados Unidos para llevar tu mano, tu bendición sobre Honduras y que muchos hondureños puedan continuar conociéndote, Señor, creciendo en ti, cubriendo necesidades, tocando la vida en lo material, en lo espiritual, en lo emocional, en especial para salvación. Te estoy pidiendo, Señor, que tú proveas para este ministerio de una manera muy especial y en abundancia, Señor, y que tu gracia sea sobre sus vidas y que tú ministres poderosamente en la vida de Ricardo, en toda la coordinación y también en la vida del Pastor Jesús, ministrándole a las vidas, a las familias, a cada líder, a cada familia allí en Casa de Misericordia. Reciba tu bendición, Señor. Le bendecimos en tu nombre, declaramos la sangre del Cordero sobre sus vidas y, oh Señor, sabiendo de que tú harás grandes cosas, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Cuando Dios nos está llamando, Dios empieza a poner tal vez un sentir en tu corazón. Ay, yo quisiera hacer esto para Dios. Mira, Dios está llamando tu corazón. ¿Ok? Cuando Dios está queriendo salvar a alguien, lo pone cerca de algún cristiano o alguien está orando por él, va a ser algo poderoso para su vida. Y yo sé que el Señor está ministrando a muchas de nuestras vidas. Mi deseo es que el Señor nos use para hacer discípulos,
para ministrar a la vida de otros, para que Él lleve gloria, honra y alabanza. ¿Dice usted amén? Gloria al Señor, gloria al Señor.